acompañan aquí. Que no hay RCN ni Caracol. Para poder conversar sobre estos asuntos del país. Como dijiste, Fabio, ahorita va a haber algo muy importante y es que vamos a decir sí. Va a ser la campaña más importante del sí por la consulta popular. Porque hay que analizar qué fue lo que pasó acá, hablando de la reforma laboral. Es que esa reforma había sido aprobada en la Cámara de Representantes y el gobierno ya había hecho unas concesiones. Se hizo un acuerdo. De hecho, no era una gran reforma, era una pequeña reforma donde se habían hecho unas concesiones en términos de los derechos colectivos, de asociación sindical, y se dejaron unos mínimos. Ya venía concertada esa reforma y esos puntos mínimos, con lo que menciona Fabio, porque es importante que los conozcamos, para iniciar esta pedagogía popular en todo Colombia, es la recuperación de unos derechos básicos que nos arrebataron Uribe. el señor Uribe, el señor Vargas Lleras, El genocida. en una ley, en el año 2002, en varias leyes a los trabajadores del país les quitaron el 100% de su pago dominical, festivo, sus recargos nocturnos. Llegaron a decir que la noche empezaba a las 10 de la noche y evidentemente toda la precarización. Con esta reforma concertaron inclusive empezar desde las 7 de la noche para que los recargos nocturnos se reconocieran a partir de las 7 de la noche. Eso le sirve a muchos ciudadanos. Eso le sirve a una madre, eso le sirve a un padre que trabaja en vigilancia. Eso es una ganancia. La recuperación del 100% de los dominicales y los festivos era otro de los puntos de la reforma. El aumento de las semanas de licencia de paternidad para el cuidado de niñas y niños. La flexibilidad laboral para quienes cuidan enfermos, personas con discapacidad. Este es otro de los puntos que tenía esa reforma. La formalización progresiva de 60.000 madres comunitarias en Colombia que cuidan más de 1 millón de niños y niñas vulnerables. Estaba ese tema. El contrato de aprendizaje del SENA. Y una cosa que me impresionó, que decía una dirigente del SENA, el empresariado donde trabajan esos muchachos del SENA, esos jóvenes han reportado ganancias superiores a los 150 millones de pesos. El contrato de aprendizaje de estos jóvenes trabajadores cuesta 1.5 billones, pero son tan mezquinos que ni siquiera son capaces de reconocer el mínimo de quienes le generan esa riqueza, porque la riqueza la genera es el trabajador. Tal es el nivel de mezquindad que hasta eso negaron. Esos puntos que les acabo de comentar, además la estabilidad, mecanismos de estabilidad de contrato laboral a término indefinido, fue lo que llevó a la Comisión Séptima del Senado. Una pequeña reforma de recuperación de derechos básicos y elementales. Y ahí es donde aparecen 8 senadores y senadoras encabezadas por el presidente del Senado de la República, que declaró que era el jefe de una banda, yo diría una bandola, oligárquica, por supuesto, como dices tú, de representación de la oligarquía Que de fracasaron este país, para hundir y archivar esta reforma, dándole una bofetada al pueblo colombiano. ¿Y cuáles fueron sus argumentos? Conozcamos sus argumentos, porque tenemos que disuadir la mentira. Todos los días salen a mentirle al país. El primer argumento era que supuestamente esa ley no podía ser tramitada por las comisiones séptimas, que porque por ahí había unas reformas constitucionales y tenía que ir por otras comisiones. Pura paja. Cuando fueron a quitarle los recargos nocturnos a los trabajadores, sí eran las comisiones séptimas las que tramitaban. Pero entonces ahora, para devolverle los recargos nocturnos, entonces ya no. Eso se llama filibusterismo, trampa, mentira. El segundo argumento que ellos plantean es que la reforma laboral no genera empleo. ¿Y quién dijo que el objetivo de la reforma laboral era generar empleo? Lo que sí dijeron ellos en el año 2002 es que supuestamente que si se castigaba al trabajador, si se precarizaba el trabajador y la trabajadora, iban a producir empleos. ¿Hubo empleos? ¿Dónde están los empleos que produjo el señor Uribe?
Y los señores que votaron en el 2002, ¿dónde están? No, hubo dinero. La otra mentira que ellos han dicho en este país es que si hacemos exenciones de impuestos, es decir, que ciertos empresarios que corresponden a una categoría social distinta, que no siquiera son los ricos, son los super ricos, que si a los super ricos de este país no se le cobran impuestos, que iban a producir más empleo. Una más. No han producido más empleo, no les asiste la razón. Ahora, la reforma laboral no tenía como objetivo eso. El empleo se produce bajo una política de reindustrialización de este país, porque la desindustrializaron ellos. En Colombia había alguna industria de la metalurgia, textil y manufacturera, cafetera, que acabaron ellos. ¿Y cómo la acabaron? La acabaron porque firmaron unos tratados de libre comercio, todos esos que hoy están oponiéndose a que los trabajadores se reconocen fueron los mismos que firmaron los tratados de libre comercio, donde sometieron al campesinado de nuestro país, 15 millones de ciudadanos con sus familias, a competir con subsidios de granjeros. Los granjeros de los Estados Unidos, Europa, los hacendados, reciben subsidios entre $20.000 y $28.000 al año. Un campesino colombiano no alcanza a recibir $500 al año. Evidentemente, pusieron a competir nuestro campesinado sin vías terciarias, sin subsidios, sin crédito de fomento, sin apoyo para el almacenamiento, el transporte, asistencia técnica para la comercialización. ¿Y cuál fue el resultado? Como decía Germán Humane en la Escuela de Formación Política, es que ni siquiera estamos compitiendo con precios internacionales porque no hay precio, porque allá hay subsidio. Y terminamos importando 15 millones de toneladas. Y en el país del maíz estamos importando maíz. Y arroz. Y desindustrializaron al país. Porque esa oligarquía atrasada nunca le importó generar que en Colombia hubieran valores agregados. Es una oligarquía más politiquera y corrupta, que nunca le interesó que nuestros jóvenes crecieran en pensamiento, en innovación, en tecnología, que es lo que han hecho los países asiáticos. ¿Qué es lo que nos enseñan los países asiáticos? La visión de mediano y largo plazo. Sin conocimiento, sin pensamiento, sin innovación e investigación no hay industria. Y eso requiere un plan estratégico del Estado. El neoliberalismo, donde está el Estado, el Estado sí debe estar, pero para los súper ricos, ricos y ricos, para subsidiarlos a ellos con las exenciones de impuestos. Es decir, ellos parasitan al pueblo colombiano buscando beneficios para unas minorías, y así fue como acabaron con la industria en 30 años en Colombia, la poca industria que había en nuestro país. Pero además ellos inventan unas cosas. En estas 3 décadas nos han gobernado bajo el arrodillamiento. Tenemos que tener contento el Fondo Monetario Internacional. Vivir arrodillados cumpliendo algo que ellos denominan la regla fiscal. Y la regla fiscal es que nuestro pueblo tiene que estar trabajando para pagar la deuda externa, que este año es de 112 billones de pesos, y la regla fiscal es un dogma. Y el dogma es que eso se paga, o si no, pues no pasa nada. Señores, la tal regla fiscal de la que ellos hablan, ellos se la pasaron por la faja en la pandemia y no pasó nada. Ahorita estamos en un momento de reactivación, necesidad de reactivación económica del país. Nosotros no tenemos por qué achacarle a los sectores, por ejemplo, a los recortes en la inversión social, el problema del endeudamiento que dejó Duque. Entonces estamos recortando la inversión social de los ministerios, necesitamos hacer la inversión social en salud, en educación y en vías para reactivar la economía y para que haya industria en el país y para que haya bienestar y empleo. Pero nos han metido pues ese dogma. Por eso nosotros hemos planteado que hay que volver a discutir esa regla fiscal, eso hay que flexibilizarlo, porque necesitamos la inversión en las industrias que produzcan empleo.
¿Y cuáles son esas industrias? Son 4 que identificó el gobierno nacional con potencial aquí en Cundinamarca, varias de ellas. Primero, agroindustria. No podemos seguir importando lo que nosotros podemos producir. No puede seguir una oligarquía negociando importaciones y negociando tratados de libre comercio en contra de nuestro territorio y nuestra soberanía nacional. Y en ese sentido, preocupa bastante que la Corte Constitucional, creada en la Constituyente del 91 para hacer la defensa del pueblo, de los más vulnerables, se haya vuelto una Corte defensora de los ricos, ricos, súper ricos. Lo que hizo la Corte con la reforma tributaria, en la cual perdimos 6 billones de pesos para cobrarle impuestos a las transnacionales mineroenergéticas que vienen a extraer minerales de nuestro país. Se llevan esos minerales y no hay una sola industria que produzca algo con eso. No es solamente extraer el mineral, sino transformarlo, y ahí es donde vamos a generar empleo. Pues resulta que en la reforma tributaria logramos ponerles impuestos, porque es que ya la economía no puede ser extractivista, tiene que ser industrial y productiva. Y la Corte tumbó eso, porque dice que no, que ya ellos tenían que pagar regalías, entonces no había que cobrarle impuestos. Entonces le estamos regalando 6 billones de pesos de cuenta de la Corte Constitucional a las transnacionales mineroenergéticas que han venido a depredar nuestro territorio con las concesiones mineras que ha hecho el señor Uribe y que no han generado los empleos y los valores agregados que requerimos. Esa agroindustria hay que recuperarla para el futuro del país. Eso requiere acompañamiento al campesinado, eso requiere entregar las tierras y el que saqueó la tierra, el que se la robó no puede pretender que se la compremos. Si tú te robaste la tierra, va a la extinción de dominio, pero tú no puedes pretender que si te robaste la tierra, entonces te la compremos nuevamente. Eso es la agroindustria, primer renglón para producción de empleo. Segundo renglón, la transición energética. No se trata entonces que nos sentemos con los chinos a ver cómo nos traen paneles solares. Se trata de cómo producimos en Mosquera, en Bogotá, en Cundinamarca, los paneles solares. ¿Cómo así que no tenemos nosotros la creatividad y la capacidad a través de la formación universitaria del SENA para producir los paneles solares y para producir soluciones energéticas que podamos llevar al campo, a los barrios? Se trata de eso. Claro que podemos recibir transferencia tecnológica a otros países, pero no es simplemente volvernos importadores y ya. Tenemos que exportar y producir nuestro conocimiento. Esa es la segunda línea que identificó el gobierno. La tercera línea para producir empleo e industrialización es la de la defensa y la vida. Nosotros teníamos ensambladoras, una industria metalúrgica que había en este país, que acabaron ellos. Ellos son antiempresariados, antidesarrollo, los improductivos son ellos. Los opositores politiqueros que tenemos nosotros en este país son los improductivos. Aquí había esa industria. La fuerza pública tiene empresas donde pueden hacer ensamblaje, eso se denomina aeroespacial, que se puede implementar en Colombia inclusive para cambiar el parque automotor. No hicieron nunca eso. Eso está allí, está cuantificado y hay un plan específico que el gobierno tiene diseñado para poder hacer ese tema. Y el cuarto tema es la industria de producción de medicamentos y vacunas. Miren, en Colombia había 104 plantas, ya hay 98. El productor nacional de medicamentos tiene más exigencias que el productor transnacional. La industria nacional es la que produce el 80% de los medicamentos, pero el 80% de los recursos del sistema de salud se la lleva la industria transnacional, que solo entrega el 16% de medicamentos a precios exorbitantes. Esos son los lobbies en los que anda la oligarquía. Allá andan. Ellos no les conviene que este país genere su propia industria, pues para ellos seguir de lobistas, volviéndose multimillonarios y parasitando las necesidades del pueblo colombiano. Entonces, aquí se producían vacunas en Colombia.
Se acabó la producción de vacunas en el gobierno del señor Andrés Pastrana, otro de los opositores proempresarios, pues dicen, porque ellos dicen que ellos son yo no le veo a esta gente, no es ningún empresariado, es decir, el planteamiento de ellos no es ni siquiera el capitalismo, son precapitalistas. Ellos son precapitalistas, en estas 3 décadas no desarrollaron ningún sentido productivo. Y la producción de medicamentos en la India, que es un gran productor de medicamentos, cuando hay enfermedades huérfanas o de alto costo, ellos ponen sus empresas, el Estado las financia, las producen, porque si no compras medicamentos al 20.000%, te extorsiona la industria transnacional y el sistema de salud no lo sostiene ni lo paga nadie, comprando medicamentos a cualquier precio. Eso es lo que han hecho los países asiáticos. Eso es lo que nos han enseñado ellos. Entonces ahí les estoy diciendo 4 líneas de generación de empleo que tiene que resolver la política de reindustrialización, no la reforma laboral. La reforma laboral tiene que recuperar esos derechos. Entonces los tipos ni hicieron, ni dejan hacer, ni harán, porque no les interesa. No, ¿cuál es la visión de país de ellos? La defensa de lo que hay. Robar y robar. Y lo que hay es la exclusión. El sistema político perverso y corrupto de coimas que ellos crearon y es lo que ellos representan. El régimen corrupto que ellos representan. Y eso es lo que entonces ya tenemos que cambiar. Y por eso el presidente de la República dice: tengo que apelar al pueblo. Pongo el gobierno en manos del pueblo. Porque sin el pueblo colombiano no se puede hacer esta transición democrática. Sin el pueblo colombiano no se puede adelantar este proyecto reformista del país. Nos toca ir por el pueblo. Y ese es el sentido de la consulta popular. La consulta popular es: hay un Congreso de la República que hay que cambiar. Tiene que ser derrotado. Esos senadores y senadoras de la oligarquía, notarios de la oligarquía, senadores notarios de los intereses de unas minorías, porque cuando archivaron la reforma a la salud, ellos dicen que son independientes, que la independencia de poderes, ¿independientes de qué? La ponencia de archivo de la reforma a la salud fue el copy-paste de las mentiras del gremio de las EPS, de las mentiras que le han dicho a este país, las transcribieron, le pusieron el logo del Congreso de la República y archivaron. ¿Cuál es la independencia? ¿No la tienen? Que respeten al pueblo. O son notarios del pueblo, son notarios de la oligarquía, y como decidieron serlo el pueblo, los tiene que revocar en el año 2026. Colombia no va a dar ni un paso atrás, ni un paso atrás en el proceso del cambio. Colombia y en este proceso de consulta popular nos corresponde entonces nosotros hablar con el pueblo colombiano y nos vamos a ir al barrio y a la vereda, porque es que también sumaron el artículo de Cámara de Representantes donde se formalizaba el trabajador campesino. ¡Qué infamia! ¡Qué mezquindad! Una gente que se gana 50 millones de pesos al mes. ¿Quién paga los 50 millones de pesos? Ese vigilante que desprecia, ese trabajador que desprecian es el que le paga su sueldo a esos señores, a esas señoras que hicieron la reforma. Uribe, Baraco, entonces, la consulta populares van a tener que enfrentar al pueblo colombiano y a nosotros nos corresponde
ir al pueblo colombiano, explicar esto en los barrios, en las escuelas, en los sindicatos, en el programa que yo tengo de charlas sanas para un país enfermo, que es una pedagogía popular sobre las reformas de este país. Vamos a incluir la consulta para empezar a generar un conocimiento de causa, porque necesitamos los 13 millones de votos y necesitamos más de 6 millones de votos por el sí. De aquí en adelante todo sí. ¿Están ustedes de acuerdo con que se recuperen los recados nocturnos de televisión? ¿Están ustedes de acuerdo con que las madres comunitarias sean normalizadas? ¿Están ustedes de acuerdo con que se les rebaje el salario a los congresistas de la conjunto? Aquí le vamos a hablar a Mosquera, haya votado por quien haya votado, el trabajador, la trabajadora, la persona con condición de discapacidad, el enfermo. Esa es la tarea democrática para volver a que el pueblo colombiano se lance a que este país cambie. Este país va a cambiar. No va a cambiar. De eso lo vamos a encargar nosotros y nosotras.